trajeron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Bien, entonces aquí vemos que ellos están, dice, se están quedando sin tiempo, no terminarán 10 minutos. Bueno, actualizar. Sí, no, porque Bueno. Si se llegan a cortar, porque creo que nos quedan 10 minutos, entonces yo vuelvo a iniciar la reunión para que ustedes se vuelvan a conectar, por favor, no se van a quedar sin conectar. Entonces dice que lo que trajeron fue oro, plata, bronce, pelo de cabra, piel de carnero teñida, piel de tejón, madera de acacia, aceite de oliva, especias. Ahí me faltaron también las piedras preciosas. Y pues ahí ya empezamos a mirar en base a este material lo que representa, ¿no? Hay una pequeña tabla ahí que nos muestra pues qué representaba el oro. El oro representaba la divinidad, la plata que representaba la redención. Ahorita lo vamos a mirar por qué representa eso bíblicamente. El bronce que representaba el sufrimiento, el pelo de cabra representaba el pecado, la piel del carnero teñida es la piel del rey cubierta de sangre, la piel del tejón es que no tiene belleza, la madera de acacia representa la carne incorruptible de Cristo, el aceite de oliva representa la unción o el Cristo, el ungido, las especias representan la adoración. Todo eso lo vamos a ir mirando detenidamente en cada parte del tabernáculo para que ustedes vean que bíblicamente se puede mirar. Entonces lo primero que vamos a ver del tabernáculo es que estaba distribuido en 3 secciones. El tabernáculo estaba distribuido en 3 secciones. La primera sección, aquí aparece el diagrama al lado izquierdo, la primera sección que se llama el atrio, espera, ¿dónde fue que yo tomé la cosita esa para...? Ahí, donde dice... Aquí anotar. Voy a tomar aquí algo para que ustedes lo miren. Así. Entonces dice que el atrio... Ay, ¿por qué no me marca? Es que este no marca, ¿no? No, es con el lapicito. ¿Dónde está con este? Ahí. Sobre el texto. Ah, no, este. Pero escoge el libroncito. Por aquí está. Yo ayer estaba escribiendo y ahora... Ese rojito. Y la línea coloca esta gruesita. Ya. Esta no, pero no me deja. Bueno. No me marcas unas flechitas. Bueno, esta parte que estoy marcando es toda esta parte que está bordeada por la línea blanca. Es el atrio, ¿no? Y aquí a la entrada... ¿Cómo hago para correr esto? Aquí, correrlo para acá. Y aquí donde está la flecha, pues es la entrada. Y todo esto alrededor es el atrio. No sé si lo están viendo ahí. El atrio es toda esta parte. Y después la segunda parte es el lugar santo. No están viendo, dice Nelson. Es que ellos dicen así porque están muteados. ¿No se ve? No. Nosotros sí lo estamos viendo, pero tío, es que tú me nombras que el atrio en la parte amarilla, pero dice atrio es el... Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que este velo blanco está bordeando el atrio, pero en la flechita, ¿Nelson no está viendo la imagen? ¿Sí están viendo la imagen? Pero qué raro, porque ¿quiénes de ustedes sí ven la imagen? ¿Ahora sí? Ahora sí, pronto está un poquito bueno. retrasado. Yo sí la veo. Es que está un poquito como retrasada la imagen. Bueno, entonces dice, bueno, 3 partes. El atrio, acá, a su derecha. que está a su derecha. El lugar santo, que sería esta parte del tabernáculo, donde están estas 3 cositas, la mesa, el candelabro y el altar del incienso, y el lugar santísimo.
Aquí pasó. Y el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, esas son las tres partes. Este mouse me está tomando el pelo. ¿Por qué no hace solo sobre la...? No tenemos la Es tela. que no, es el mouse que está como molestando. Entonces, esos son las tres partes del tabernáculo: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, cuando nos refiramos a una parte, ya usted más o menos se identifica dónde está. Entonces, ¿cómo construirlo? Entonces, dos cosas para construirlo. Lo primero es llamando y capacitando con sabiduría a los hombres. Vamos a mirarlo en Éxodo 35, 30 al 35. Entonces, Rubén, me ayuda, por favor. Y don Leonardo, por favor, me ayuda con Éxodo 36, 1 al 4. Éxodo 35, 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces, lo primero que hace es que llama a unas personas que saben desarrollar una labor, y ellos van a capacitar a otros para que hagan esa labor, ¿no? Entonces, cada uno tiene una especialización de lo que iba a hacer. ¿Y qué dice el 36, 1 al 4, don Leonardo? Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de servicio del tabernáculo, del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la obra que Jehová y toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. El 5. No, está ahí. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, dice que la gente traía ofrenda voluntaria, porque Dios colocaba en el corazón eso para que trajeran. Y va a llegar un momento en el que estos hombres le van a decir a Moisés: no, ya no, dígale a la gente que ya no traiga más, ¿no? Que ya con lo que hay es suficiente. Y mire que lo que trajeron no es cualquier cosa, porque dice que, primero, pues llamó a la gente que sabía desarrollar las labores, y segundo, dice que las ofrendas voluntarias fueron 1.400 kilos de oro, 4.300 kilos de plata, 3.400 kilos de bronce, pieles de animales, telas, madera, aceite, especias y piedras preciosas. O sea que es una cantidad grandísima de valiosa que la gente traía, porque Dios movía el corazón para que ellos trajeran, para que se desprendieran. ¿Y de dónde va a salir todas esas riquezas? De las ofrendas del mismo pueblo. Pero ellos de dónde recogieron todas esas riquezas. Ellos cuando salieron de Egipto, dice que los egipcios les dieron sus tesoros. Bien, aquí vamos a ver, baja la siguiente diapositiva, aquí vamos a ver ya una estructura más completa del tabernáculo con sus medidas. Entonces, obviamente, para
para nosotros está en codos, pero al traspasarla a metros, pues más o menos tenía 45 metros en la parte más larga, que es un rectángulo, 22.5 en la parte más angosta y 2.5 metros más o menos de alto. 2.25. 2.25 ¿Cómo es la casa? De alto. Entonces no era posible ver desde afuera hacia el interior del tabernáculo. No, la gente no podía ver desde parada alrededor, o sea, alrededor de... Eso es con lo que él va a debatir con ellos, porque ellos no pueden entender que este hombre, o en semejanza de hombre, como hemos visto, sea Dios también. Pero lo que estamos viendo en el color que estaba en la puerta del azul celeste es que su origen es celestial, que él proviene del Padre, que no nació entre nosotros. Y lo podríamos relacionar con el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan nos presenta a Cristo como Dios. Cuando Juan empieza es más, cuando el único de los evangelistas que empieza de la manera como mostrando desde el principio, inclusive antes de la creación, es Juan, mostrando la naturaleza divina del Mesías. Y obviamente el Evangelio de Juan no nos mostrará una genealogía, porque él lo está mostrando como Dios, que no tiene ni principio ni tiene fin. Ahí así está mostrando. No se conectó Nelson. Bueno, nos está mostrando que no tiene principio ni tiene fin. Ese es el color azul. Ahora vamos a mirar el color púrpura. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 1, donde algo, y Ruby, capítulo 21 de Mateo, versículo 5. Entonces el segundo color que traía la entrada era el color púrpura. Mateo 1, 21, 5, ¿no? Sí. ¿Qué dice Mateo 1.1? San Mateo, sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ya Mateo nos va a mostrar una genealogía que termina en Abraham, pero que pasa por David. Y entonces nos está mostrando que la naturaleza del Mesías o del Cristo es de realeza, o nos lo está mostrando como un rey. La Escritura habla claramente que Dios iba a restaurar el reino de Israel, y la manifestación clara que el Mesías vendría y sería como un rey que restablecería el reino. Entonces Mateo nos está mostrando este color púrpura, que es el color de la realeza. ¿Qué dice el 21.5? Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, sobre hijo de animal de carga. Entonces el rey que entró en un pollino es realmente Jesús, porque él es el que entra sentado en un pollino. Entonces el Evangelio de Mateo nos está presentando a Cristo como rey descendiente de la tribu de David. Este Evangelio obviamente está dirigido mayormente a los judíos, porque Mateo es Leví, es un judío de nacimiento, entonces él le va a escribir a los judíos y le va a hablar en ese sentido. Nosotros hemos estudiado que los hombres más piadosos de Israel esperaban esa restauración del reino, de que viniera el rey. Entonces en ese sentido está hablando Mateo. Y su genealogía va solamente hasta Abraham, porque hasta Abraham es donde ellos dicen que son descendientes de Abraham. Cuando él tiene la discusión con los judíos y les dice que conozcan la verdad, les hará libre, dice, no, pero ¿cómo así? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, un padre tenemos que es Abraham. Entonces, ellos consideran que su padre realmente es Abraham y que vienen de esa genealogía. El próximo color, que es el rojo o el carmesí o el rojo oscuro, lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 24. ¿Sí vas en el orden? Sí. Como lo grabaste desde el principio, recuerda que estamos viendo de la puerta. Bueno, entonces les recuerdo que estamos mirando, lo primero que vamos a establecer acá es la puerta del tabernáculo. Y esa es una parte muy importante, porque es como el primer paso que se da para ingresar hacia los atrios, inclusive, ¿no? Hacia el lugar del sacrificio.
que será el siguiente lugar que vamos a estudiar. Bueno, dice Marcos 14:24, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces el evangelista que nos está hablando es Marcos, que nos presenta a Cristo como el varón de dolores o el varón que vendría y con derramamiento de sangre rescataría a su pueblo. Entonces, obviamente, este evangelista está hablando del varón sufriente de Isaías y nos está mostrando el rojo carmesí que representaría su sangre. Entonces, él lo que está mostrando el evangelista pues es como un mensaje alentador de la obra perfecta que habría de hacer el varón de dolores o el Mesías que vendría para derramamiento de sangre. Entonces ahí está el color rojo. El siguiente color es el color o el lino torcido, que es el blanco, ¿sí? Que sería, representaría el último de los evangelios cronológicos, que es el Evangelio de Lucas, donde nos está mostrando, ese lino nos está mostrando al varón perfecto, que es que él, aunque nace en semejanza de hombre, en él no se halla ni defecto ni pecado. Y este Evangelio de Lucas, pues nos presenta a Cristo como un varón irreprensible, perfecto. Y es que Lucas, como es griego, ¿no? Porque él es un médico griego, él está escribiendo a los griegos. Y es que los griegos siempre buscan la perfección, pero en lo de afuera. Entonces vemos, por ejemplo, la arquitectura en sus esculturas que siempre buscaban como la perfección exterior del hombre, buscaban como el hombre perfecto en el exterior. Y Lucas nos va a mostrar, les va a mostrar a ellos el varón perfecto desde el interior, el irreprensible, el sin pecado, el perfecto. Entonces eso representaría el lino fino o el lino retorcido. Y fíjense que la genealogía de Lucas va hasta Dios inclusive, porque termina con Adán y Adán como hijo de Dios. Esa genealogía va hasta Dios porque muestra a un varón perfecto que tiene relación directa con Dios. Ahora vamos a mirar la siguiente diapositiva. Yo no sé si esto está tapando los hallos. Bueno, ellos verán esa herramienta. Entonces nosotros vamos a ver lo importante que era esta distribución de las tribus o los hijos de Jacob, que se ubicaban de esta manera y es una manera estratégica. Entonces, si nosotros miramos, lo primero es que la puerta de entrada del tabernáculo apuntaba ¿hacia dónde? La entrada estaba ¿hacia dónde? Oriente. Hacia el oriente. Hacia el oriente apuntaba la puerta. ¿Y quiénes eran los que entraban por la puerta? No, los que entraban a presentar el sacrificio. Los sacerdotes, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer Génesis 3:24. Génesis porque 3. Eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido que el tabernáculo debería estar orientado siempre así, ¿no? La puerta siempre tenía que apuntar hacia el oriente. Génesis 3:24. ¿Quién? Tú, Yo pues, y mi papá. Sí, Eduardo, Génesis 49:8. Génesis 3:24 dice, Juan Pablo Miqueas 5:2. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, cuando Adán y Eva pecan dentro del huerto, ¿por dónde salieron? Dice, echó al hombre y puso al oriente del huerto querubines. Querubines, para que ellos no volvieran a entrar por el oriente al Edén, ¿no? Es al oriente del Edén que ellos salen y los querubines están resguardando esa puerta o esa entrada al Edén. Pero Dios establece que la entrada nuevamente para el encuentro con Dios es por el oriente, por donde salieron por el pecado, y ellos iban a entrar, porque cuando entraban era presentar sacrificio precisamente por el pecado. Entonces, esa sangre del cordero lo que hacía era que les permitía acceder. 49:8. El Génesis 3:24 es lo que acabamos de leer, sí.
que ellos salieron por el oriente. Y Dios establece el tabernáculo con la puerta hacia el oriente porque es el lugar por donde van a ingresar de nuevo redimidos por la sangre. Ahora, ¿cuál era la tribu que estaba a la entrada, al puro frente de la entrada de la puerta? Judá, dice ahí. La tribu de Judá. ¿Y por qué es importante esa tribu? De Judá no eran los sacerdotes. No, ¿De dónde eran los sacerdotes? De los levitas. De Leví. Y fíjese que ni siquiera Leví está entre estos. Porque están adentro. Porque los levitas son los que están sirviendo adentro. En el templo, sí. Entonces, vamos a mirar, que ese es otro cumplimiento que vamos a ver en Jesús, porque aunque él no es de la tribu de Leví, donde se levantaban los sacerdotes, él es de un sacerdocio más alto que el de los levitas, que es el sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto? Entonces, fíjense que él es sacerdote, pero no según el orden de Leví, sino un sacerdocio más alto que aún Abraham le presentó a él los diezmos, reconociendo que él era superior a él, ¿no? Eso es lo que hace cuando uno presenta diezmos, lo que está reconociendo es que al que le está presentando es mayor que yo. Entonces Abraham le presenta los diezmos a Melquisedec, reconociendo que ese sacerdocio era superior inclusive al de él. Y Jesús, aunque no es sacerdote según ese orden, él tiene la preeminencia para entrar de primero. Entonces, ¿qué dice Génesis 49:8? ¿Ya tienes Miqueas 5? Judá te alabará tus hermanos tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Sí? Sí. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces, esa es una bendición que está dando Jacob sobre sus hijos. Sobre Judá. ¿No? Entonces, sobre cada hijo ponía su mano y declaraba algo. Cuando llega a Judá, declara eso, y la declaración es mucho más larga. Va a decir que él es el cachorro de león, bueno, él va a profetizar, pero esta profecía está diciendo que aún los hermanos se rendirán delante de él. Le van a servir, sí. Le van a servir a él porque él, de esa tribu, vendría el Mesías, o vendría Jesucristo. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Yahvé los dejará abandonados hasta que dé a luz a la que ha de dar a la luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Miqueas 5:2. 2 tal. No, vuelvo a leer esa versión. No, esa versión no es tan diferente. ¿Sí? Solo dice Yahvé, es lo único que Yahvé los dejará abandonados hasta que dé a luz a la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Bueno, el resto de sus hermanos. bien. Entonces, miremos que esta tribu que está a la entrada, pues de todas estas tribus, pues se ha constituido la más importante porque de allí iba a venir el Mesías. Ahora miremos una cuestión que es muy, muy bonita, y es que si nosotros miramos estas tribus como las manecillas del reloj, ¿cierto? Cada tribu representaría una hora, ¿cierto? Cada tribu sería como una hora del día. Si yo miro... No, papito, tú leíste otro. Pero No, tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Miqueas está profetizando que de Belén, Éfrata, iba a nacer el Mesías, ¿no? Aunque es pequeño, aunque es una ciudad pequeña, de ahí va a salir el Mesías. Y es que Belén es muy importante porque de Belén, por ejemplo, viene David, ¿no? Que estamos viendo que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Entonces, todo esto se está cumpliendo, todo esto tendrá un cumplimiento profético. Entonces, estamos mirando que si como los manecillas del reloj muestran que tienen 12 horas, nosotros miráramos esta distribución como un reloj. Dan serían las 12, Rubén serían las 6, Efraín serían ¿qué? Las 9. Las 9, y Judá serían las 3. Las 3. Las 3, ¿sí o no? Miremos ahora lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 33 al 37.
Marcos 5. Sí, 33 al 37. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿sí? No, Marcos. Sí. Marcos 5, 33. 33. ¿Por qué me quedaron esos? ¿Por qué no verificas antes de decirlo? Sí, yo lo verifiqué. Espérate a ver. Temiendo y temblando, sabiendo que en ella lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No, ese no es. No. Es que yo ayer estaba haciendo otro estudio, creo que combiné los dos. ¿De qué habla el texto, mejor dicho? Para que ayuden a que La hora novena. María Teresa pronto pueda ayudar. La hora novena en la que muere el Señor. Busquémoslo ahí está en Marcos, pero hacia el final. Durante el periodo de crucifixión y muerte de Jesús. Bueno, no, busquemos ahí en Marcos mismo, busquemos Marcos 15. Y vamos a leer desde el 34. Bueno, desde el 33. Marcos 15, 33 en adelante. Está mal ahí es Marcos 15. Será Marcos 15, no Marcos 5. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle, mas Jesús dando una gran voz expiró. Expiró. ¿A qué hora murió Jesús? Ahora A las 3. La hora novena. ¿Qué hora es esa novena? Las 3 p.m. dice. Como las 3. Las 3 de la tarde. ¿Por qué la hora novena es las 3 de la tarde? Porque es que para ellos el día comienza cuando sale el sol, o sea, a las 6 de la mañana. O sea, las 6 de la mañana es la hora primera. Entonces, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. La hora novena es las 3 de la tarde. Es la hora que muere Jesús, ¿no? Y fíjese que para entrar al tabernáculo había que sacrificar un cordero. Esa era la entrada para el tabernáculo. Y era la muerte del tabernáculo, la muerte del cordero a las 3 de la tarde, que sería, si lo miramos como las manecillas del reloj, él estaría a las 3. Con el tabernáculo. ¿Cierto? A la entrada del tabernáculo. Y miremos Juan 10, 9, ya terminando la puerta. Juan 10, 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará paz. Paz. ¿Y qué más? ¿Solo dice eso? Sí, solo eso. Entonces dice que él se está haciendo como la puerta. Dice que si el que entra por él, ¿qué pasa? ¿Será qué? Será salvo. Será salvo. Claro, porque es que el sentido de esta puerta era entrar con un cordero, sacrificarlo, y esa sangre cubría el pecado del pueblo. Entonces Jesús mismo dijo que Él era la puerta. Obviamente nosotros estamos mirando de manera como gruesa. O sea que ese sacrificio se hacía era la entrada. ¿Sí? Porque a la entrada entonces como el pueblo se hacía hacia afuera, hacia alrededor del tabernáculo, entonces ellos rociaban la sangre hacia el pueblo. Sí, o sea que esa es la pura entrada de la salvación. ¿No? La salvación es la entrada simplemente. Vamos a continuar. Ya será la puerta. Nosotros ya estás en la siguiente diapositiva.
Entonces ya vimos la puerta que está aquí claramente marcada con los colores. Pero ahora vamos a ver los atrios. Es que realmente los atrios, aunque nosotros marcamos la sección, yo no sé si se está viendo ahí el mouse. Venga, yo busco. ¿Es con este? No, con este. Nosotros estamos viendo que aunque los atrios era pues este lugar, prácticamente porque era el lugar previo antes de entrar al tabernáculo. Como en la iglesia católica, el atrio, que es la iglesia, la entrada, Esa es la puerta, entradita. y al atrio es uno a un lado y el otro al otro. Pero realmente este lino está bordeando todo lo que se conocía como los atrios. Realmente es todo este lugar. Antes de entrar. ¿Sí? Entonces ahí es donde se desarrollaban algunas labores. Oigan, sí, la iglesia católica está distribuida, sí, exactamente. ¿Sí? Uno entra y las columnas que están acá es un atrio alrededor. Habla fuerte, mi amor, para que te escuche. No, que las iglesias católicas yo veo que ellos sí, ellos diseñan las iglesias con esa forma. Que uno entra y los atrios van, o sea, las columnas de las iglesias están haciendo un atrio a la derecha, otro a la izquierda, o sea, como un corredor alrededor y las sillas y todo que hacen en el centro. Y eso llaman el atrio. Y el lugar santísimo donde se para el sacerdote siempre es atrás, bien alto, diferente a todo. Que sería el equivalente al lugar santísimo, que es el fondo. Entonces, vamos a leer Éxodo capítulo 27, versículo 9 al 19, para mirar esta parte. Y aquí a este lado izquierdo, derecho, estamos viendo cómo se verían en ese tiempo los atrios y el lino, ¿no? Y las columnas. Se ven como unas telas con... Ahorita vamos a mirar cómo estaba sostenido esa tela para que estuviera de pie alrededor del tabernáculo. Dice a Éxodo 27 desde el 9. Asimismo hará el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador y sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. De bronce. Entonces lo que estamos viendo, nuevamente estamos convirtiendo de codos a metros, que es la medida más entendible. Entonces, estaba diciendo que esto tenía 20 columnas por este lado, 20 por estas, ¿cierto? 10 por estas. Y entonces esto más o menos daba 45 metros y 22.5 metros la parte más angosta. Y la puerta tenía más o menos 9 metros. Aquí no está, yo no marqué acá, pero la puerta más o menos tiene 9 metros de ancho. Eso, muy bien. Entonces vamos a volver. Me tuve que volver para que mirara las medidas. ¿Tu computador no tiene un signo de menos? No, porque si le das sale una pantallita y tú lo seleccionas rápido. Listo. Entonces vamos a ver el significado de los atrios y el lino fino. Vamos a buscar... Al menos. Ay, espere que me perdí acá. Entonces vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 y 7.
Entonces dice que este tabernáculo está rodeado, delimitado por un atrio que tenía una empalizada, una valla realizada con cortinas de lino y estaba sostenidas por 60 columnas y fijadas al suelo mediante unas cuerdas y unas estacas. Ese lino torcido hace referencia a un lino fino, ¿no? Que es finísimo. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Vale, quedan 10 minutos otra vez. 6 y 7. Ya vamos a terminar. 19, 6 y 7, ¿qué dice? Dice, oí una voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Sí. Gocémonos y alegrémonos porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa, no, eso no tiene que ver nada. Su esposa se ha preparado. Sí, sigue, hasta el 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sí. Está hablando de ese lino que en Apocalipsis está mostrando que la iglesia está vestida de ¿qué? O la mujer está vestida de un lino fino, un lino finísimo. Y ese lino fino representa, ¿qué representa? Las vallas. No, ¿qué dice en Apocalipsis? Las acciones justas de los santos. Es que desde afuera uno solamente ve, si uno no podía entrar como persona del pueblo, uno no podía acceder al tabernáculo. Uno veía era lo de afuera, lo blanco. Entonces, eso es lo que ve la gente de afuera en nosotros. Para que la gente entre, lo primero que ve es las acciones justas de los santos. Si los santos tienen un mal comportamiento o son injustos, pues la gente no entra al tabernáculo, no entra a la iglesia. Porque eso es lo primero con lo que se estrella la gente desde afuera. Es lo que desprevenidamente se ve, el lino fino desde afuera, el exterior. Y nosotros somos ese lino fino. Sí, entonces podemos hacer la diferencia. Si sus acciones son justas, entrarán al lugar santo. Si sus acciones son injustas, no entrarán nunca. Entonces de eso depende. Pero las demás personas, ¿no? Sí, claro, los que no son... Los que no son creyentes. Los que no son creyentes. Claro, el tabernáculo no muestra. Entonces, más testimonio, es más, ahí es el testimonio común, el testimonio que dé uno, por eso se va a convertir la gente. Que si uno da mal testimonio haciendo cosas malas delante de las personas que no han creído, Bueno, es lo primero que dicen, ay, usted siendo cristiano, ¿por qué hace esto? ¿Ah? Pero entonces la expresión se colocó blanqueado. No, pero eso ya es otra cosa. Entonces, hablando un poco de numerología bíblica, el número 6 representa la imperfección, o representa al hombre. La imperfección es el hombre. Y el número 10 habla de la responsabilidad. Entonces, si nosotros juntamos los dos, el 6 y el 10, sería la responsabilidad de un hombre que toma por el resto de los hombres. Eso en cuanto a numerología bíblica. Y este lino, bueno, ya hablamos que era lo que se podía observar desde afuera, no se podía ver hacia adentro porque tenía 2,5, pues los hombres más altos no tienen ni siquiera 2 metros. No alcanzaban a mirar hacia el interior. Entonces eso era lo que podían ver. Y cada poste, entonces vamos a detenernos un momentico en esto que ya vamos terminando. Cada poste tenía esta forma, ¿sí? Porque eran 60 postes de estos. Entonces decía aquí arriba que tenía una base de plata. Primero era de una madera de acacia, madera de acacia. Entonces, la madera de acacia es una madera que no se pudre tan fácilmente. Sí. No es una madera que es difícil de que muy fuerte. Entonces dice la Biblia que eso representa el cuerpo de Cristo, que es incorruptible, porque nuestro cuerpo va a ser corruptible. Ahí le va a dar de tarea 1 Corintios 15, 50 al 51, no tenemos el tiempo, donde habla que nuestro cuerpo es corruptible, que esta carne y esta sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero Jesús sí pudo heredar con su cuerpo, porque obviamente era diferente al de nosotros. Eso representaba la madera de acacia, que no se corrompe. Nuestro cuerpo se va a corromper, el de Jesús no se va a corromper.
El tope era en plata. No se corrompió. No se corrompió, más bien. No se corrompió porque él Ya está. resucitó al tercer día. Porque ya está en el lugar de Entró con herencia su cuerpo y allí pudo en entrar al cielo con ese cuerpo. Entonces es incorruptible. El de nosotros es distinto. En la parte de arriba había una basa de plata o una tapa, un capitel de plata que representaba la redención o el rescate. ¿Por qué decimos eso? Porque con la plata se pagaba por los esclavos, ¿no? Por José se pagaban 20 monedas, se pagó 20 monedas. Y Judas se vendió, no vendió a Jesús, sino que él se vendió por 30 monedas de plata. Entonces, esa plata representa la redención o el rescate que Jesús paga por nosotros. Las bases de bronce. Entonces, el bronce representa la imperfección. ¿Por qué representa imperfección? Porque el bronce no es un metal natural que de la tierra, es una aleación que hace el hombre. Una mezcla. Es una mezcla que el hombre se inventó del bronce. Y en bronce normalmente se hacían los grilletes de los esclavos, entonces representaba la maldición. Entonces estamos viendo la redención sobre la maldición en Cristo. Entonces Jesús recibió esa maldición para podernos redimir a nosotros de la maldición. Y el pelo de cabra, que era el hilo, el cordoncito con el que se hacía, era de un animal que se presenta por la expiación. Ahí en el Levítico 9:3 dice que él se presentaba un macho cabrío. Entonces, el pelo de este macho cabrío se hacía ese hilo, se tejía ese hilo, lo hacían las mujeres. Entonces representaba la expiación, o que Jesús sufrió el castigo de nuestro pecado para poder redimirnos. Y por último, la estaca, que también está hecha en bronce, se enterraba solamente hasta la mitad, porque representó que Jesús murió en la tierra, pero no se quedó en la tierra, sino que resucitó, aún haciéndose maldición. Entonces, esa estaca de bronce también representa a Cristo, y estamos viendo que todo lo que estaba, como estaba determinado y diseñado el tabernáculo, está mostrándonos a Jesús. Que el Señor nos ayude a hacer, a mostrar las acciones justas como el lino fino, y a ver a Jesús en el tabernáculo para fortalecer nuestra fe. Así funciona la fe, cuando nosotros podemos ver. Y estamos hilando muy grueso, porque podríamos hilar más, pero habrían más detalles en más cosas, pero me gustaría que lo viéramos a grosso modo para tener claridad todos cuando hablamos de algo y qué significa en Cristo. Entonces, vamos a orar, terminamos orando. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque nosotros podemos verte, Señor, en cada parte del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Y cuando nosotros te vemos, nosotros podemos fortalecer nuestra fe, reconociendo que tú realmente eres el Cristo, el enviado de Dios, para sanación, para salvación a todo aquel que cree, Señor. Entonces, obra poderosamente, Señor. Úsanos como piedras vivas, Señor. Ayúdanos a hacer las obras justas para que otros puedan ver y quieran entrar, Señor, a tu lugar de encuentro. Ayúdanos, Señor, a hacer testimonio de la verdad en todo el lugar donde vayamos, Señor. Bendice a cada uno de los que se conectaron por internet. Abre nuestro entendimiento. Fortalece, Señor, la fe de cada uno de nosotros. Ayuda a derribar, Señor, todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Tú ya hiciste el sacrificio perfecto, Señor. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente por la justicia de Dios, que es la fe en Jesucristo. Tú eres la puerta, Señor, y tú dijiste, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entra y me permite, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces ayúdanos a entrar a ese lugar, Señor, entrar al lugar santo y a servir para poder entrar al lugar santísimo. Te pedimos, Señor, que tú obres en los que no pudieron conectarse para que a futuro puedan ver el video y conectarse a las próximas sesiones para que puedan recibir, Señor, de este estudio para fortalecer la fe que tienen en ti y poder acercarse confiadamente como hijos tuyos delante de ti. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.